Mario Ávila. En Fórmula Noticias Tabasco. La voz de los estados. La voz de los estados en Radio Fórmula desde la Ciudad de México. Mario, ¿cómo estás? Ileana, Gabriel, gracias, muy buenos días. Pues aquí queriendo hablar contigo. ¿Cómo viste la participación de México en las Olimpiadas? Híjole, ¿quiénes son responsables del resultado que tuvimos? ¿Cómo ves? Pues mira, yo te diría que ¿cuál, no? ¿Cuál participación? Porque con base en los resultados es algo que se pierde. Se pierde, me refiero en la generalidad de los competidores que se cuentan con los miles de deportistas que están allá. Ahora, el hecho de no tener medallas tampoco diría yo que significa un mal desempeño de los atletas mexicanos. Hay muchos que quedan en los 10 primeros lugares de sus disciplinas, pero definitivamente, digamos, volvemos a mirar como cada 4 años a la CONADE, al Comité Olímpico de nuestro país, y bueno, y vemos que la preparación que tienen los jóvenes atletas mexicanos es muy pobre. Todo esto, pues se agrega la estridencia de la presencia de Alfredo Castillo Cervantes al frente del comité, y con esto, bueno, pues simplemente se está achacando en esta figura de Alfredo Castillo la falta de desempeño medallero, vamos a decirlo así, de los atletas mexicanos. Hay que recordar brevemente la trayectoria de Alfredo Castillo. Es un hombre que se ha formado y se ha forjado en la administración de justicia, tanto en el Estado de México y después a nivel federal. Esa es su formación, esa es su carrera, ese es, vamos a decirlo así, su trayectoria como político, si también se le quiere considerar en ese campo, y su paso más reluciente lo tuvo en aquel caso de Polet, este trágico caso en donde muere una niña en el Estado de México en condiciones que al final fueron poco claras. Él era su procurador de justicia y fue quien en realidad tomó el caso en las primeras horas, en los primeros días, y después el Procurador General de Justicia del Estado de México, Alberto Vaz, pues sería quien mediáticamente asumiera todo el costo de esto y evidentemente en su trayectoria. Pero quien realmente llegó primero a la escena del deceso de la niña Polet y quien pues llevó a cabo las primeras diligencias fue Alfredo Castillo. Él permaneció a la salida de Vaz como Procurador General de Justicia del Estado de México, posición que mantuvo prácticamente hasta el 2012, ya que al relevo de Erubiel Ávila, de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, bueno, pues Erubiel Ávila lo mantuvo, se quedó ahí hasta el 2012 cuando ya fue llamado por parte del entonces candidato a la República, a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, lo llamó a parte de su equipo y bueno, se incorporó ahí. En ese tiempo trabajó en la campaña y a partir de el 20 de mayo del 2013, bueno, primero habría que decir, Alfredo Castillo se integró a la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, insisto, continúa en su trayectoria de Procuración de Justicia, misma que siguió el 20 de mayo de 2013 en la Procuraduría Federal del Consumidor, y el 15 de enero de 2014, ante el desborde de la inseguridad en Michoacán, encabezó los esfuerzos de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado, en esa entidad. Y en esta línea y en esta continuidad de su trayectoria en la Procuración de Justicia y como abogado, pues se mantuvo hasta que el 16 de abril del año pasado rindió protesta como nuevo titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte. Todo este preámbulo, Ileana, Gabriel, amigos del auditorio, lo doy porque hay que entender, digamos, de dónde vienen las cosas, de dónde parte una buena, vamos a decirlo así, una buena porción de los males que se le achacan hoy a la delegación mexicana olímpica, aunque también sería difícil pensar que en poco más de un año Alfredo Castillo hubiera podido cambiar el destino del rendimiento y las condiciones en las que los deportistas mexicanos entrenan o se desempeñan. Es decir, es sí responsable hasta un punto, pero tampoco se puede pensar que en poco más de un año la titularidad de esta CONADE pues pueda traer medallas a los jóvenes mexicanos cuando toda su vida han tenido carencias.
Esto nos ocurre año con año es lo mismo, y vemos que México falla en la formación de deportistas y en el apoyo a los deportistas. Las escuelas públicas, las escuelas privadas en este país cuentan con escasos metros cuadrados de concreto para clases de educación física que realmente pues dejan mucho que desear. La cultura física no está dentro, vamos a decirlo así, dentro de las principales consideraciones de las políticas públicas. La educación física simplemente queda como una actividad más. Yo diría que es lo más cercano al recreo en cuanto a los niños y su educación, lamentablemente, y eso es lo que estamos viendo en estos Juegos Olímpicos. Insisto, no podemos pensar que Alfredo Castillo, digamos, tenga en sus manos una varita mágica, porque si así fuera, pues ya se lo hubieran llevado a cualquier otro país, a Rusia, Alemania o Estados Unidos, a preparar a sus deportistas. Lo que viene a dar al traste con todo esto es, me parece, una falta de tacto político enorme, y es haber llevado a su pareja a pues el reto más importante que tenía, al menos en esta posición. Es decir, es un compromiso, es un evento al que cualquier político hubiera entendido tenía que asistir solo, y no solamente, digamos, el haber llevado a la pareja, sino haberle permitido y facilitado que desfilara con la delegación olímpica de nuestro país. Pues es una cachetada a miles de jóvenes y a cientos de jóvenes que no lograron llegar a los Olímpicos. A muchos jóvenes que a mí me consta, por cercanía con algunos de ellos, les piden dinero para entrenar, les piden dinero los jefes de todas las federaciones. Es un desastre, y cuando todo esto, vuelvo al punto, pues se acentúa y se agrava por los excesos de un funcionario público, pues es realmente lamentable. Me queda claro, bueno, quiero pensarlo así, no de otra forma, que no asistió con recursos públicos la pareja, en este caso de Alfredo Castillo Cervantes, son propios, me parece que así ha de haber sido, pero aún así ya no cabe la explicación y tampoco matiza ni alivia en nada esa explicación. Que ella de su dinero hubiera comprado el boleto de avión y pagado todos sus gastos allá, pues tampoco es algo que pues pueda solventar el agravio que en este caso sufren pues millones de mexicanos al verla desfilar, cuando muchos jóvenes se quedaron en el camino y otros tantos, muy pocos, se quedaron sin medallas. Así es que me parece que es un mal momento para el deporte mexicano, pero solamente uno más de los que ha vivido desde hace muchos años. Oye, Mario, es un fricasé esto entre las federaciones, la dirigencia del elemento deportivo y también el mismo rendimiento de los atletas, porque muchos han cuestionado esta situación, el rendimiento y las ganas que le pusieron todos los que participaron o que tuvieron la oportunidad de participar. ¿Tú qué opinas al respecto? Perdón, es que no entendí la primera parte de la pregunta. Perdón. Digo que es un cóctel, ¿no? El que nos llevó a que estemos en esta situación, sí, que se repite cada 4 años, pero hoy en día también notamos que hubieron problemas con el organismo deportivo, con las federaciones, pero los mismos deportistas como que no traían como con muchas ganas, ¿no? Coincido, Gabriel. Me parece que es un problema endémico y es un problema de décadas y es un problema no atendido, que ahora cobra en la figura de Alfredo Castillo, sí, que lo hecho por Alfredo Castillo pudo haber sido peccata minuta si hubiera miles de medallas. Yo les aseguro que no se estaría hablando con tanta amplitud de la presencia de la pareja de Alfredo Castillo en Brasil, pero pues esa es la situación que se vive hoy en día. Yo los invito, si tienen oportunidad, amigos del auditorio, Ileana y Gabriel, a que den una visita a la página de Radio Fórmula. Hace unos momentos apenas Ciro Gómez Leiva entrevistó a Carlos Padilla, que es el presidente del Comité Olímpico Mexicano, y señala como responsable de lo que se está viviendo, y aún en el relevo en la CONADE, al propio presidente de la República. Dijo, se tiene que hablar de quien le haya fallado al presidente, diría yo, porque el presidente de la República otorga su confianza para que se administre en alguna secretaría o en alguna dependencia. Yo les invito a que si tienen oportunidad, escuchen estas declaraciones que recién acaban de darse en Grupo Fórmula, en el programa de Ciro Gómez Leiva, de Carlos Padilla, el presidente del Comité Olímpico Mexicano. Las federaciones, Mario, ¿en dónde está la responsabilidad en ellos?
Pues en sus titulares, y que la falta de presupuesto y que los presupuestos o los que haya lleguen en su totalidad para el desempeño de los deportistas, llevan a estos presidentes de las federaciones, uno, a eternizarse en las posiciones, a quedarse con una buena cantidad del dinero que se les envía, a hacer negocios con los deportistas, a exigirles y cobrarles a los deportistas. El caso que les refería yo de cómo les cobran a los chavos 100 pesos por entrenamiento, es un caso extraordinariamente cercano y no revelaré el nombre, pero la coincidencia es que el padre de esta persona pudo reportarlo por alguna cercanía con el propio Castillo, y ahí sí hablaría yo en favor de Alfredo Castillo. Esto se corrigió, pero a lo que voy, no podemos pensar en que Alfredo Castillo pues mejore en un año y meses lo que de sí viene mal. Y regreso a lo que refería Siliana, el deporte mexicano no escapa a la muy lamentable condición del país en términos de corrupción y opacidad. Los presupuestos no llegan, además de que son pocos, no llegan, y con ello, pues lo que podamos tener de alto rendimiento de los atletas es muy, muy pobre, cuando desde las escuelas no se motiva y no se alienta la preparación física de los estudiantes. Muy bien. Cambiar de mentalidad. Pues muchas gracias, Mario. Qué gusto escucharte como cada lunes. Mario Ávila. En Fórmula Noticias Tabasco. La voz de los estados.